Las geografías de la vida cotidiana se pueden entender como la relación horizontal o vertical que tiene una persona con un espacio tangible, medible y además limitado. Y digamos que el estudio de esta geografía está estrechamente relacionado con diferentes ciencias, como es la sociología, la psicología social, la filosofía, la lingüística, entre otras. Pero también hay que tener en cuenta que la geografía de la vida cotidiana no es solamente la cotidianidad del sujeto, sino que hace referencia al estudio de la relación que tiene el sujeto con el espacio y a su vez la relación que tiene el sujeto con la sociedad, haciendo como una especie de triada entre sujeto, espacio y sociedad y los condicionamientos que impone uno sobre el otro. Según por ejemplo Ji-Fu Zhuang, podemos tener una percepción de un espacio tan negativa que este espacio se va a volver un no lugar. Este término él utiliza para hacer referencia precisamente a los lugares a los cuales digamos que sentimos cierto repelús, por así decirlo, cierto miedo. Más adelante, por ejemplo, podríamos hablar o se podría ahondar un poco sobre Thorsten Hegerstrand y su visión sobre el tiempo, la cual él explica que está muy condicionada precisamente por su historicidad, entendiendo que él vivió mucho tiempo en un colegio, digamos que en el segundo piso de un colegio, y todo el tiempo era, digamos que pensando en la hora, porque se acababa una clase y sonaba timbre, empezaba otra clase y sonaba timbre, y el resto de su existencia estuvo realmente condicionado por esa percepción del tiempo. Así pues, y a modo de introducción, nos gustaría ahondar un poquito sobre los diferentes conceptos claves que nos propone Alicia Lindon para entender las geografías de la vida cotidiana o las GVC. Empezando por los desplazamientos, entendiendo que estos no son solamente el movimiento de un lugar a otro, sino que refleja todo el significado y las narrativas que se construyen en dicho trayecto. Por ejemplo, en el texto de las geografías de la vida cotidiana, en el apartado que se llama Las prácticas, se nos habla sobre el diferente conocimiento que se tiene sobre un espacio dependiendo de los factores, que son diferentes, factores tales como las ocupaciones de las personas, la cantidad de tiempo que pasan en un espacio concreto, la finalidad con la que lo habitan, la que tienen dichas personas, entre otros, creando así una relación o un pensamiento que aflora en la subjetividad espacial del sujeto. Otro de los términos que nos menciona Alicia Lindon son, digamos que, las prácticas que permanecen en el lugar. Y es que la geografía humana se ha preguntado por el espacio como núcleo básico de la vida del ser, entendiendo que este está siendo condicionado, el espacio, y al mismo tiempo es condicionante, el espacio. Es decir, que al mismo tiempo hay una relación horizontal y hay una relación vertical de uno sobre el otro. Así se nos habla también, por ejemplo, de las relaciones que hay entre un fijo, es decir, un componente estático y un flujo, un componente en constante movimiento. Otro de los tópicos que nos menciona Alicia Lindon es básicamente los escenarios de comportamiento, entendiendo que el comportamiento hace referencia a la acción individual y las acciones cognitivas, y estas hacen referencia al racionalismo o al pensamiento previo que hay o debe haber. Es decir, que la acción cognitiva hace referencia al pensamiento, a la idea, a la objetividad de la acción que se realizará, entendiendo que la acción es netamente el comportamiento. Dentro de una acción individual del ser hay a su vez una racionalidad, es decir, hay una actividad cognitiva. Apoyados en David Lloyd, por ejemplo, podemos comprender que el entorno espacial no está en la cabeza del ser y que la conciencia no se puede desprender del contexto espacial y temporal en el cual se desenvuelve una persona, regresando nuevamente a la terminología de relación horizontal, vertical que hay entre una persona y el contexto en el cual se relaciona. Queríamos dar esta introducción, esta breve introducción, digamos que tocando un poquito qué son las geografías de la vida cotidiana, cuál es su objeto de estudio y cuáles son, digamos que, algunos de los tópicos centrales más importantes bajo los cuales se puede hacer un estudio sobre las geografías de la vida cotidiana de una persona en concreto. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar y tuvimos una conversación con una chica que constantemente y desde hace más de 6 años ha elegido la bicicleta como medio de transporte. Y digamos que tratamos de ahondar sobre cómo coincide ella dicha bicicleta, entendiendo que pasa de ser un objeto, un fijo, a ser un flujo. De este modo queremos darle la bienvenida a Mariana, una voluntaria del colectivo Ciclas que hace presencia en la ciudad de Medellín, a través del cual las bicicletas intentan hacer que las personas vuelvan y habiten espacios de la ciudad que antes han sido considerados como peligrosos. Entonces, en un primer momento, Mariana nos va a contar cómo conoció al colectivo. Y mi experiencia con el colectivo empezó por allá en el 2013, más o menos, 2012. Tenía yo 13 años cuando los vi pasar y las vi pasar por mi casa. En ese momento vivía en Aranjuez y como muchos barrios de Medellín están hechos de loma. Y para mí fue muy impresionante que tantas personas de tan diversas edades y características y bicicletas fueran capaces de subir todas esas lomas con baffles, escuchando música, con luces, con banderas. Y eso a mí se me caló muy profundo en el sentimiento, en el imaginario, en lo que quería para mi vida. Y desde ese entonces empecé a andar la ciudad, desde los 14 años más o menos. Me di cuenta que podía ahorrar demasiada plata en pasajes, o que ni siquiera ahorrar porque a veces era plata que no tenía, sino que no necesitaba tanta plata para hacer las cosas que quería, porque tengo la bicicleta. Y eso sigue siendo un mantra hasta el día de hoy. Entonces, esa ha sido mi experiencia de manera muy corta con el colectivo. Me ha permitido reconocer la ciudad, reconocer mi fuerza, reconocerme a mí misma en el espacio y, y bueno, sentir que tengo y que vivo a diario en mi bicicleta un montón de luchas que son importantes y que con el tiempo pueden ser más importantes. Ahora,
En relación con el Parque Carlos R. Restrepo, que ahora se conoce como Ciclas a nivel municipal, Mariana nos comentó lo siguiente. En ese sentido, no he visto sino cosas positivas y, y buenas reacciones por parte de las personas y de los sectores por donde pasa la ciclada. Es importante, mm, es importante resaltar que la ciclada no se desarrolla en un punto fijo y permanece estática. Eso pasa a los 20, 30 minutos que se tienen en cuenta para esperar a las personas, para que lleguen todas las personas y arrancar el recorrido. Y esa espera se hace en el parque Otra Banda, que es como se ha conocido. Y ese parque es el que queda eh, al lado de la calle Colombia, pasando el puente, junto a la Biblioteca Piloto. Y ese parque ha sido un espacio que hasta hace unos 8 años era un espacio de temor. Incluso lo sigue siendo en los otros días donde no hay ciclada, porque los miércoles, que es la ciclada, el parque está lleno de personas, de luces, de ventas, de música. El resto de los días, ¿qué? Es un espacio que permanece solo. Y es que el miedo de las personas a habitarlo es mucho mayor que el deseo de apropiarse de ellos. Entonces, cuando los miércoles las personas con las ciclas se reúnen, las reacciones hasta ahora solo he visto que son buenas, eh, son de afirmación. Y lo mismo pasa con el recorrido, porque por donde se va haciendo el recorrido, pues las personas van comprando, necesitan que la tienda, que la cantina no falta, que la panadería. Entonces, permite que se muevan muchas más cosas y no solamente las bicicletas, en este caso. Sí, considero que dentro del imaginario de las personas que estamos andando en bicicleta, el parque Ciclas tiene un valor especial y diferente del resto de los parques, porque de hecho el nombre, el mero hecho de que se haya cambiado el nombre y de que las personas así lo referenciemos y con eso lo reconozcamos, me parece un acto político sumamente valioso. El parque Ciclas es el parque donde nos reunimos los miércoles y ojalá, yo no me canso de esperar que sean muchos más días, que sean más días de la semana, eh, el lugar para el encuentro de las bicicletas y de la amistad y del reto, porque una cosa es llevar ya 5 o 6 años montando bicicleta y acostumbrarse de cierta manera a realizar recorridos. Otra muy distinta es cuando estás iniciando y te empiezas a dar cuenta que te es completamente posible recorrer la ciudad en pocos minutos, de que tienes la fuerza suficiente para hacerlo, de que lo puedes hacer al otro día y de que eres más fuerte aún si lo vuelves a hacer el tercer día. Entonces, yo creo que el colectivo, el parque y las personas que mantenemos vivas la ciclada eh, es una posibilidad muy bella para perder el miedo, para perder el miedo. Entonces, sí, el colectivo y el parque, el espacio físico como tal, creo que tiene mucho valor dentro del imaginario y dentro del pensamiento de los y las ciclistas de la ciudad. Tras la entrevista con Mariana, podemos tener algunas consideraciones finales. Entre ellas, que el espacio de esparcimiento brindado por el colectivo Ciclas, más que condicionarla, le brinda herramientas no únicamente para marcar su cotidianidad, sino también para mejorar la calidad de la misma, pues por medio de la apropiación del espacio y del fijo que es la bicicleta, pudo convertirse en un flujo, ya que únicamente no era la bicicleta en sí, sino las experiencias y las narrativas que forjó sobre y con ella. A su vez, el entendimiento y la apropiación de ese fijo le permiten no solamente ver la realidad inmediata de la ciudad en la que se moviliza, sino entender, analizar y codificar el espacio en el que está transitando, lo cual hace que ella obtenga por medio de su bicicleta y la experiencia un saber espacial y un conocimiento geográfico sobresaliente. Esta conclusión la podemos respaldar en David Lowenthal cuando dice que no se puede categorizar de igual modo lo que se conoce y lo que no se conoce. El espacio se denota de la experiencia y es hijo de la percepción propia de cada individuo. Como segunda conclusión, podemos entender que por parte de las personas pertenecientes al colectivo Ciclas hay un diálogo vertical y horizontal al mismo tiempo, pues entre las personas que habitan este espacio no tangible, es decir, este movimiento y flujo de personas, hay una relación horizontal en la cual no hay una superioridad ontológica de una parte para con otra. Sin embargo, digamos que podríamos decir con total seguridad en realidad que sí hay una relación de diálogo vertical de las personas para con el espacio tangible, es decir, lo que sería el fijo, pues hay una adecuación de este espacio. Recordemos que estamos hablando del Carlos C, por parte de las personas pertenecientes al colectivo Ciclas, entendiendo que muchas de las personas que hacen parte del mismo viven lejos y solo van a este lugar para poder hacer parte y hacer uso del colectivo, haciendo así que pase de ser un fijo inerte a un flujo constante de personas de una hora a otra. Siendo así esta visión del espacio un contraargumento al planteado por Higginson, en el cual defiende que es decir, en el argumento, este señor defiende que la estructura del mundo es interiorizada por los individuos y estos se someten a ella. Podemos decir con total seguridad que los individuos en este caso no se ciñen a la estructura del mundo, sino que la alteran para su beneficio, pues han modificado la concepción y función de este parque. También Higginson nos plantea lo siguiente.
abro comillas. Los espacios son diferentes dependiendo de los tiempos en los que se analicen, cierro comillas. Y esto es totalmente cierto en este contexto, pues el Parque Carlos C es uno antes de las 8 y es otro totalmente diferente llegada a esa hora. Por tanto, el análisis del mismo, es decir, digamos que el análisis que se puede hacer sobre el Carlos C, tiene que hacerse en ambas horas, pues el resultado es totalmente diferente dependiendo de la hora en la cual se haga el análisis. Por último, queremos agregar que la concepción del espacio está intrínsecamente relacionada a las narrativas y las experiencias que se tienen con él. Según Eric Dardel, un hombre que no está habitando y uno que sí lo hace no perciben de la misma forma un mismo espacio. Y acompañado de esto, John Kirtland nos dice que es errado considerar la subjetividad como antítesis de la objetividad, pues para el ser humano es imposible desligarse completamente de ella. Podemos afirmar, por tanto, que son igual de correctas las percepciones que se tienen del mismo espacio. Por un lado, las personas del colectivo Ciclas están viendo en la ciudad una posibilidad de toma de un espacio que generalmente es de aversión, tanto por el parque que está al frente de la Biblioteca Pública Piloto como de las autopistas en las que se generan los embotellamientos a las horas pico. Para Mariana, la bicicleta ha sido un sinónimo de seguridad y de empoderamiento, pero no podemos desconocer que hay otras ciudades, por ejemplo en Bogotá, donde la bicicleta es sinónimo de peligro por distintas situaciones de robo y demás. Por ello queremos resaltar la importancia de la subjetividad en la concepción de los espacios.